hasta el momento ningún candidato está proponiendo cosas sustanciales frente a la problemática económica que tiene este país. Y es que a todas las personas que me están escuchando, Panamá en este momento está pasando por un momento muy delicado a nivel económico y es que nuestra economía se ha debilitado por diversos factores. Si bien es cierto que hay cosas que todavía nos mantienen fuertes, por ejemplo, el lado del turismo, representa más del 10% del Producto Interno Bruto, la construcción, el comercio, la salida de la mina y también la debilidad fiscal a partir de la responsabilidad o del manejo estrambótico que han tenido las finanzas públicas nos han debilitado bastante. Entonces, en este sentido, el discurso de los candidatos debería estar dirigido hacia todo este tema que ahora mencionó el Fondo Monetario Internacional. Quisiera introducir un reporte reciente de la FMI en donde hace una serie de recomendaciones a Panamá. Entre esto, algo tan polémico como una subida en la recaudación de impuestos. Esto pues implicaría también aumentar el ITBMS. Pero hablemos un poco de las implicaciones, porque estamos viendo una campaña que hace promesas en cuanto a lo económico, pero pareciera que las propuestas son más cosméticas y no abordan los problemas realmente importantes. Claro, claro, Magdel. Bueno, ya tú lo has mencionado, pero es algo que no solamente nosotros sabemos aquí, sino que es algo que, por ejemplo, Fitch Ratings hace 2, 3 semanas lo dijo en su informe, que hasta el momento ningún candidato está proponiendo cosas sustanciales frente a la problemática económica que tiene este país. Y es que a todas las personas que me están escuchando, Panamá en este momento está pasando por un momento muy delicado a nivel económico y es que nuestra economía se ha debilitado por diversos factores. Si bien es cierto que hay cosas que todavía nos mantienen fuertes, por ejemplo, el lado del turismo, que representa más del 10% del Producto Interno Bruto, la construcción, el comercio, la salida de la mina y también la debilidad fiscal a partir de la responsabilidad o del manejo estrambótico que han tenido las finanzas públicas nos han debilitado bastante. Entonces, en este sentido, el discurso de los candidatos debería estar dirigido hacia todo este tema que ahora mencionó el Fondo Monetario Mm. Internacional, pero vemos su ausencia. Y ahora la confirmación de esta entidad no es menor. También nosotros recibimos por primera vez, Magdiel, no sé si le prestaste atención o si alguien le prestó atención, que el viceministro de Finanzas del MEF aceptó de que hay una ansiedad por parte de las calificadoras hacia la pérdida del grado de inversión y todas las implicaciones que esto trae para la economía panameña. Así que creo que en los próximos debates debemos estar pendientes de que se toquen estos temas, porque realmente siento que está el elefante sentado en la habitación y nadie está hablando de él. Bueno, vemos el primer debate que se conversó muchísimo durante esa semana consiguiente, ¿no? A esa reunión donde estuvieron casi todos los candidatos. Ahora sí sabemos que en firme está Mulino, que puede añadir también un toque adicional al tener ya la certeza de quiénes son los que van a estar corriendo por la silla presidencial. Pero en cuanto a temas tan profundos como la caja de seguro social, las propuestas pues estuvieron ausentes. Que lo que más se escuchó fue esos dimes y diretes, ¿no? Esa tiradera, como decimos en buen panameño. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Eh, lo que mencionabas hace un rato viene muy relacionado al tema de la caja del Seguro Social y es de la reforma tributaria. Y es que la situación para mí es tan delicada que, Magdiel, tú y yo lo hemos conversado aquí en este espacio y los que son de audiencia de Huesos Negros lo sabrán. Y es que una reforma tributaria no es descabellado. ¿Por qué? Porque la situación de Panamá es sumamente delicada. Entonces, ese debate para mí fue muy pobre y yo sé que lo fue para muchas personas porque se tocaron tres temas que son sumamente importantes para el país, que es la caja del Seguro Social, que ya se queda sin plata este año para los 250.000 jubilados que tenemos en estos momentos. Para que sepan, si alguno de ustedes está jubilado, no se sabe dónde va a salir la cuota después del mes de agosto. El tema de educación y el tema de empleo. Entonces, teniendo, por ejemplo, entre los candidatos uno, que es uno de los principales
actores que cambió la caja del 2005 para acá, fue muy preocupante. Ahora, ¿qué va a pasar? El tema debe arreglarse sí o sí, porque imagínate, 250.000 personas sin su jubilación y son personas que de esos 250.000, Mm, estoy muy seguro que alrededor del 90% son de muy bajos ingresos y ahorros y que necesitan eso. Así que pienso yo que, y también con la salida de la mina, que te quite ingresos, la caída de los ingresos del Canal de Panamá por la sequía también, que te quite ingresos. Si Panamá pierde grave inversión, pierde capacidad de endeudamiento. Entonces, la reforma es inminente. La cuestión es saber cómo y cuándo y bajo qué medidas. Lo más salomónico, y no es por meter miedo ni nada, pero en estos momentos con la situación que tenemos es una cuestión, sería una cuestión mixta entre medidas paramétricas y no paramétricas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el gobierno haga desembolses y aportes extraordinarios por cientos de millones de dólares para el programa, pero creo yo que para la sostenibilidad lo más probable es que haya algún tipo de ajuste por la vía cuota o vía edad de jubilación. Y yo sé que la persona que me escucha mm, se asusta y claro, piensa en el diablo automáticamente, ¿no? Pero esto es para que vean el nivel de peligro, el nivel de debilidad, el nivel de sensibilidad que en estos momentos tiene nuestra economía y hasta dónde nosotros podemos llegar. Por claro. ejemplo, con el tema de la mina, que está muy relacionado a todo lo que está sucediendo, pasa algo. Vamos a suponer, este es un ejemplo que yo le doy a la gente. A ti no te gusta un trabajo porque en el trabajo te sientes maltratado, etcétera, etcétera. Tú te vas. Nadie te va a decir que te quedes ahí como esclavo recibiendo latigazos. Sin embargo, tú del aire no puedes vivir y tienes que buscar otro trabajo. ¿Y qué sucede con este tema de la mina? Ok, todo el país dijo que no. Ok, la Corte dijo que era inconstitucional por 25 artículos y todo se hizo de la forma más correcta posible. Ok, ya no tenemos mina, ya no tenemos el 5% del Producto Interno Bruto, ya no tenemos el 75% del valor de nuestras exportaciones. El plan, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a reemplazar y con qué plan? ¿No? Entonces, Que justo eso también te quería comentar, porque vemos propuestas como vamos a inyectar 3.000 millones de dólares a la Caja de Seguro Social para salvar la IBM, vamos a poner plata en tu bolsillo, que son las propuestas, entre comillas. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la plata cuando estamos viendo que Fondo Monetario Internacional, las calificadoras dicen van a perder el grado de inversión? O sea, el escenario, si empezamos a verlo desde fuera de las propuestas políticas enfocadas en la economía no son nada esperanzadoras. sí, yo la verdad lo vi como un insulto cuando uno de estos candidatos dijo esto. Primero porque el calendario de deuda de Panamá son 5.000 millones en este año. Los 3.000 que ellos colocaron estos días todavía les faltan dos. Y es muy probable también que este gobierno que entre tenga que hacer lo que hizo Nito en el 2019, que para poder cuadrar las cuentas tuvo que salir de una vez que tomó decisión a pedir deuda. Entonces, eh, Panamá terminaría el año con 7.000, 8.000 millones de dólares extra de deuda y yo no sé si los mercados estarían dispuestos a prestarlo o bueno, quizás sí lo hagan, pero a tasas muy altas y cuestión que le va a apretar la situación al, al, al gobierno al gobierno que entre en los próximos 4 años. Hay algo Mm. que no tienen en cuenta las personas y es que, o que no están teniendo en cuenta, yo veo que no están teniendo en cuenta la gente, y es que este gobierno va a tener una capacidad muy limitada de maniobra a nivel fiscal, a nivel de gasto, a nivel, Claro, que esto conjuga mucho con la idea de que vamos a construir esto, vamos a hacerte un tren, vamos a hacerte lo demás. Mi pregunta es si la gente, si la FMI dice tienen que arreglar la recaudación fiscal, tienen que aumentar los impuestos. No escuchamos a nadie hablando de el aumento de impuestos. Mi pregunta para ti sería, ¿lo ves como algo inminente? O sea, que sí se tienen que aumentar los impuestos. Y lo otro, con respecto al endeudamiento, porque si perdemos el grado de inversión, eso significaría que vamos a tener que endeudarnos más caro. sí, claro.
Lo veo como algo inminente, la verdad. Sin embargo, creo que podría empezar, está empezando por etapas. Ya este gobierno, por ejemplo, empezó con el tema este de la factura electrónica, de poder que cubra todos los sectores de la población posible, pero el siguiente paso es revisar las exenciones y las exoneraciones fiscales, que es de alguna forma una reforma tributaria, porque en Panamá se dan muchos beneficios a diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de rubros que son revisables. Sin embargo, si todo eso se revisa y si con esas modificaciones todavía faltarían recursos, un aumento de impuestos de ITBMS es lo más lógico. Y te explico por qué. Michael, Porque, Michael, explícanos por qué. Porque si tú me dices a mí o le dices a alguien en la calle que encima de que sí, no hay trabajo, todo está caro, que la comida se pone más cara, que prácticamente es imposible vivir con el salario mínimo y encima hay que subir impuestos del ITBMS, ¿por qué? sí, y no va a haber empleo de paso. Eh, ¿Por qué? La retórica, bueno, esto, la verdad, a mí no me gustaría que subieran impuestos, pero la retórica que utilizaría el gobierno de ese entonces es que Panamá tiene uno de los IVA, impuestos sobre el valor agregado, o ITBMS, aquí en Panamá, más bajos del planeta y del continente. Y con un aumento marginal de un 1%, de un 2%, se puede recaudar mucho. Y esto es el resultado de que nosotros como país, de alguna manera, hemos apadrinado todo lo que se ha venido haciendo durante estos años. Ahora, por eso que hay que hacer hincapié. Ahora, si nosotros venimos esta sería la opción si no se toca, no se recorta el gasto público innecesario. ¿Y cuál es el gasto público innecesario? Evidentemente, la planilla estatal, una cantidad enorme de botellas que Claro, hay. que suena más lógico para la gran cantidad de nosotros, los mortales en Panamá, que por supuesto, porque tengo que pagar más impuestos cuando los servicios son deficientes, cuando no me construyen aceras, cuando el seguro social no brinda el mejor servicio. O sea, es lo que piensa el panameño común. Ahora, te- ¿cuáles son las implicaciones de caer en un default fiscal, ¿no? Viendo el riesgo que presenta Panamá, si es de preocuparnos. ¿Y qué pasaría en ese caso? Bueno, no creo que Panamá caiga en default, no pague como tal, pero sí representa más riesgo para los mercados y por ende eh, va a ser mucho más caro, va a tener menos recursos disponibles para poder invertir en infraestructura pública, mantener sus gastos corrientes. Y si el gobierno tiene menos dinero, hay menos dinero moviéndose en la economía. Todo va a depender del plan de gobierno o del enfoque, de las prioridades que tenga el próximo gobierno, porque si el próximo gobierno tiene como prioridad eh, eh, las cuestiones políticas, que son los nombramientos, créanme que no se va a recortar el gasto público y lo que van a hacer es aumentar impuestos para poder saldar, no tocar a sus beneficios, a la gente que está con ellos a nivel político y ellos poder cuadrar las cuentas del gobierno. Así que pónganle mucha atención y mucho cuidado a la retórica. El tema de las alianzas es importante, con quién está, quién pactando con quién, porque al final en eso muchas veces se basan las prioridades y ya tenemos la experiencia de dos, tres gobiernos que han priorizado las cuestiones políticas por encima de lo que necesita el país. Bueno, y este tema, por supuesto, Michael, que hay que hablarlo claro, porque hay cosas que no nos gustarían, por supuesto, que como decía hace un momento, si me dicen a mí que hay que aumentar los impuestos para poder hacer que las finanzas públicas cuadren, el problema no es mío, ¿por qué me lo tienen que aumentar a mí? Mire el gobierno cómo hace, pero acá está el otro aspecto que lo decíamos al principio. No hay nadie hablando de esto, Michael. Parece que lo importante no está
en ver cómo solucionamos un problema que se causó por una mala administración que creó todo este tema ahora, perdiendo múltiples empleos y parte importante del Producto Interno Bruto. Eh, eh, entonces, ¿cuáles son las vías, ¿no?, alternativas que tiene el país, a tu parecer, para mejorar un poco esa imagen internacional? Y aunque ya esto te lo preguntaba anteriormente, tú que estás más metido y estás muy metido en ese tema, eh, ya también es inminente la salida, perdón, la pérdida del grado de inversión, ¿no? Sí, claro, ya está por descontado. El mes nos los confirma esta semana, nos los confirma el FMI, nos los confirma Fitch, reduciendo, por ejemplo, la expectativa de crecimiento por el fondo es del 2.5, la de Fitch es 1.5 y el, el más optimista es el gobierno, con 5%, pero ya está descontado totalmente. La emisión de deuda de la semana pasada eh, tiene tasas 4 o 5 veces más altas que las últimas emisiones. O sea, que, Entonces, que ya con eso te das cuenta que efectivamente caímos en ese... sí, exacto. Nos volvimos, en términos de inversiones, nos volvimos calidad basura. Entonces, de ahí, ¿qué puede hacer el país? Todo va a depender del gobierno que viene y del plan que tiene para, sobre todo, la inversión y asegurar que haya confianza de nuevo en la inversión. Y es ser responsable con los pagos, cuadrar las cuentas a nivel fiscal y que se respete la propiedad privada. Milei entró diciendo no hay plata. ¿Qué debería decir el próximo presidente de Panamá? No hay, la verdad debería decir que no hay plata, pero bueno, están prometiendo cielo, mar y tierra. Y es algo a lo que los panameños parece que están acostumbrados, mal acostumbrados. Así que hay que ser un poco más críticos en estas elecciones porque se juega mucho y ya saben, tenemos que observar muy cuidadosamente cuáles son los diagnósticos de los problemas económicos que tiene el país por parte de los candidatos y las soluciones, y sobre todo cómo se va a crear confianza en la inversión, porque la inversión es sinónimo de empleo. Y todos sabemos que esa es la principal y primera preocupación de los panameños. Bueno, Michael Núñez de Cifras de Petiguay, gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes más compromisos en este momento, pero ojalá nos puedas acompañar próximamente, seguir abordando estos temas. La verdad que a nadie le gusta escuchar esto porque, claro, nos encanta engañarnos y pensar que todas las cosas se van a solucionar mágicamente, pero hay que abordarlo con seriedad y afrontar lo que tú decías, ese elefante que no se va a ir. Así que En la habitación. Ahí lo tenemos en la espalda, enorme, y no lo nadie podemos, habla de él. no lo podemos ignorar, por supuesto que no. Michael, cifras, arroba cifras PTY, me imagino que esperando En que, Instagram. sí, bueno, ya se levantó nuevamente Instagram que estaba caído, así que ya podemos ir y actualizarnos. Sí, Así que será hasta pronto, un gran abrazo, Michael, que estés muy bien. bien, saludos a toda la audiencia. Michael Núñez de Cifras de PTY, aquí hablando un poco, hablando claro y con cifras, usted ya lo escuchó, temas importantes que hay que también evaluar. Antes, atención a los amantes de la música, el 8 de marzo Boquete se llena de lujo con la gala de concierto con José Luis Nieto, un virtuoso pianista español que cautivará tus sentidos en el anfiteatro del Hotel Valle Escondido. La magia continúa el 9 de marzo en el Centro de Artes José Cáceres y el 12 de marzo la ciudad de Panamá vibrará con su talento en el Teatro Balboa. Únete a esta velada de gala y distinción, una experiencia única para un público exclusivo. Además, tu participación contribuirá a una noble causa, la Fundación Virgen del Pilar. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de disfrutar y ayudar. Entradas a la venta en Ticket Plus Panamá. Y el 13 de marzo llega al Teatro Anayansi la artista mexicana Yuri con su tour Euforia. Boletos a la venta en Pana Tickets. Produce Magic Dreams. 12:30 del mediodía, vamos a un cambio comercial, no se vaya, esto es Menú Ejecutivo, a la vuelta seguimos con más. Y nosotros avanzamos con nuestra siguiente entrevista del programa, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cañizales, exministro también de Estado y presidente de la think tank Trinca, que nos acompaña. Ellos recientemente han presentado también la agenda para el próximo quinquenio. Doctor Cañizales, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos aquí en Menú Ejecutivo de Bancom. Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido a nombre de Trinca por la entrevista.
Bueno, primero queremos saber un poco acerca de esta think tank, qué es Trinca y quiénes la conforman. Como no, Trenca es un grupo de reflexión, es un centro de pensamiento, un laboratorio de ideas, donde tiene por objetivo debatir y orientar la discusión del interés nacional e internacional. Surge en los años 2014 bajo el liderazgo del doctor Rafael Candanedo, que es filólogo, periodista y activista cívico, y se realizó la reunión por primera vez en el año 2015, donde participaron personalidades, directores de medios de comunicación social, periodistas, políticos, ideología de izquierda, de derecha, de centro. Participan diferentes profesionales de diferentes sectores. Este trinca significa saberes en lengua en verá. Por eso que para nosotros es importante, porque nació inspirado en una visión de lo que es un think tank. Es un grupo de referencia impulsados para el diálogo social sobre temas como institucionalidad, democracia, educación, modernización, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Se seleccionó como primer presidente a Carlos Ernesto González Lalastra, que realizó una gran labor donde él organizó, inició todo el proceso de definición de valores, de visión, misión, e inclusive se hizo una gestión de un plan estratégico hasta octubre del año pasado, y es cuando yo asumo la presidencia de este grupo de reflexión y de pensamiento. Claro, en Panamá ha habido think tanks y existen otras think tanks, pero su importancia y su implicación tanto en la vida democrática como social del país. Y en este sentido también ustedes han presentado un plan quinquenal. Es correcto, nosotros hemos presentado una agenda prioritaria, es un plan de gobierno del año 24 al 29. Es la propuesta de Trinca. Lo que estamos buscando, su objetivo principal radica en identificar áreas de prioridad hacia un plan de gobierno para que se tenga un enfoque en las soluciones de los problemas que urgen más al país. Como por ejemplo, nosotros hablamos de lo que es la gobernabilidad democrática. ¿Qué se entiende por gobernabilidad democrática? Es la capacidad que tiene un sistema social democrático para autogobernarse, enfrentando positivamente los retos y las oportunidades. Entonces, la gobernabilidad es una cualidad de la sociedad, de los sistemas sociales y de los gobiernos, y no debe durar durante un tiempo que dure el gobierno, los 5 años. Es un tema de política pública de Estado que nosotros estamos interesados en que se pueda hacer, y nosotros hemos identificado varios puntos. Por ejemplo, para la gobernabilidad democrática de este país se requiere una reforma constitucional. Ya después se puede discutir cuál será el método, el 314, 313, etcétera. O la modernización de la administración pública, o las finanzas públicas, la transparencia y rendición de cuentas, y fortalecer la educación democrática. Por eso es importante prestarle atención a este tema, que ya fue publicado ampliamente a través de diferentes medios de comunicación social, porque la Constitución habla de dos dogmas, habla del dogma y de la parte orgánica, que lo que estamos buscando es que se garantice los derechos individuales, se reconozcan los derechos y las libertades sociales, y la parte orgánica que tiene que ver con la división de los poderes y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Por supuesto, y la parte de asegurar nuestra democracia es sumamente importante, sobre todo en el marco de unas elecciones tan reñidas como la que estamos por presenciar el próximo 5 de mayo, en donde todavía nada está escrito en piedra y existe también muchísima incertidumbre en la población panameña, incluso después de la noticia de ayer de la inhabilitación de uno de los candidatos y bueno, y ahora la pregunta será qué va a suceder, pero en medio de todo esto ustedes como una think tank expresan una serie de ideas. A mí me llama mucho la atención el hecho de que estamos hablando de un grupo de pensamiento interdisciplinario en donde hay muchísimos sectores involucrados y personas que son prominentes en distintos sectores. ¿En qué coincide, más allá de la parte de la reforma constitucional, en cuanto a el camino que debe seguir nuestro país, no solamente para los próximos 5 años, sino, como usted decía, políticas de Estado?
Fíjese, es interesante la pregunta que usted realiza, porque dentro de la parte orgánica nosotros estamos hablando de proponer una nueva constitución, que se eliminen los fueros de privilegios, donde el mandato ya se ha cocinado en la actual constitución, que eso está en el artículo 29, que solo se podrá hacer efectivo cuando se logre una verdadera independencia de los órganos de Estado. Otros cambios que estamos sugiriendo incluyen reducir el número de diputados, redefinir su representatividad, realizar cambios necesarios para que funcione con efectividad el sistema de peso y contrapeso, que eso no está muy claro todavía. Esto ocurrirá cuando cada órgano tenga estabilidad del servicio de independencia y se formule su propio presupuesto. Por eso es que la reforma al código electoral, tenemos que eliminar el fuero electoral y las donaciones particulares para evitar ese sesgo y que solo haya financiamiento público. Hay que revisar las normas constitucionales y legales a fin de adecuar la política de Estado en materia de seguridad, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto incluye la aprobación de proyectos de ley de extinción de dominio, y eso sin hablar de la modernización del Estado, de la administración pública. Se proponen acciones muy concretas, como por ejemplo, sanear las finanzas públicas. Vamos a encontrar el próximo gobierno con una deuda y con muchos problemas que ya todos conocen. Hemos endeudado a nuestros nietos con el propósito de fortalecer la capacidad de ahorro interno del país y fortalecer la calificación de riesgo soberano. Ese es un problema que vamos a enfrentar a nivel internacional. Hay que revisar las leyes y los reglamentos que otorgan discrecionalidad a funcionarios de comando y jurisdicción. Y como eso tenemos una serie de puntos que consideramos que es importante que el nuevo presidente o los candidatos presidenciales tengan una agenda prioritaria y le den efectividad a esos puntos que estamos mencionando. Como por ejemplo, esto incluye el incremento sostenido del fondo de ahorro, de lo que se denomina el FAP. Y tenemos que revisar, fíjense, el sistema tributario a fin de introducirle mejoras para simplificarlos y eliminar aquellos incentivos fiscales que no se justifican, un problema que vamos a tener pronto de económico. Entonces tendremos que restringir y regular los subsidios estatales a instituciones, eliminar, por ejemplo, los sinecuras, es decir, las botellas, el empleo innecesario, es decir, introducir una reducción sostenible de la planilla. Eso quiere decir que no es que hay que votar todo el mundo, se debe hacer una investigación que sí funciona y hay que procurar no reemplazar a quienes renuncien a lo que se jubilen o que fallen en ejercicio de sus funciones. Y eliminar los celulares y carros del Estado también, muchísimos carros del Estado. Pues nosotros estamos recomendando, con el mayor de los respetos, a los candidatos presidenciales que tomen en cuenta esos puntos que ya fueron analizados por gente brillante, gente pensante, gente con una trayectoria impecable que están proponiendo y quieren a su país. Queremos un Panamá mejor. Bueno, doctor Cañizales, eso que usted menciona es sumamente interesante. Ahora yo le hago una consulta porque hemos visto que este tipo de agendas se han presentado por parte de gremios como APD, como CONEP, la Cámara Marítima de Panamá también ha presentado su plan quinquenal, su agenda para los próximos 5 años. ¿Hay alguna agenda también para presentarle a los candidatos o han tenido reuniones para conversar con ellos con respecto a esta serie de propuestas que está presentando la Think Tank Trinca? Claro, ya nos hemos reunido con algunos candidatos y vamos ahora a hacer una modalidad de desayunos de 7 de la mañana con candidatos que vamos a invitar para poderle presentar nuevamente esa agenda y que los miembros de Trinca puedan sugerir cómo mejorar la reforma del Estado. Bueno, Y que el eso es candidato importante. se Ahora, ¿cómo? comprometa, Sí, disculpe. y que el candidato se comprometa a ejecutarla para beneficiar a toda esta población tan noble que es Panamá. Por supuesto que sí. Ahora, yo le consulto porque al haber tantas agendas distintas de distintos sectores, me imagino que cada sector tiene también un interés particular. En este sentido, al ser un grupo, como lo decía hace un momento, multidisciplinario, hay, digamos, aspectos transversales en donde, digamos, se conjuguen las mismas ideas que se les están presentando. ¿Ustedes han podido identificar esto? Claro que sí. Mire, aquí hay muchas contradicciones y mucha discusión, pero lo único que nos une es la divergencia, es la opinión de ideas libres y de pensamiento, porque hay gente de todos los sectores y estamos representados por empresarios, por trabajadores. Hay una representación de la sociedad civil metida en toda esta discusión. Y los ejes transversales son los que nosotros mencionamos, la reforma al Estado,
todo lo que le acabo de mencionar. O sea, que hay un interés amplio y particular, más allá de intereses muy particulares como lo que yo mencionaba, en que se evalúa el tema de las reformas constitucionales. Ya por último, me gustaría hablar del tema de educación, pero no nos va a dar tiempo, así que le extiendo la invitación para que nos acompañe en otro programa, doctor Cañizales. Pero sí háblenos un poco acerca de dónde podemos conseguir más acerca de la agenda y ver cuáles son las propuestas que está presentando esta think tank. Claro, mire, que esto es tan, pero tan importante lo que usted está mencionando, que nosotros hemos logrado establecer criterios e identificar, por ejemplo, cuáles son esos factores que nos pueden ocasionar problemas. En el tema de la educación, ya tenemos identificado dónde hay que construir escuelas. Panamá tiene en preescolar serios problemas. Hay muy pocas escuelas preescolar. Lo que hay es muchas escuelas primarias o las básicas general. Parece que en la década de los 70 se construyeron miles y cientos de escuelas primarias. De hecho, nosotros logramos la universalización, que todos los niños que ingresen a un primer grado estén dentro de ese rango. Pero más del 50% de nuestros niños no terminan su primaria. Entonces ahí tenemos una gran dificultad. El área preescolar o la primera infancia es el área más importante para que nuestros niños sean exitosos en la vida por el aspecto de la flexibilidad del cerebro. Y por eso que la alimentación juega un papel de primer orden, pero hay pocas escuelas en preescolar. Entonces tenemos que construir en muchos sectores, en algunas provincias y en las áreas comarcales. Nosotros analizamos la pobreza extrema que tenemos, por ejemplo, la comarca Gunayala tiene un 99% de pobreza extrema. La otra comarca tiene un 81% de pobreza extrema, la Emberá-Bunán. Y fíjense ustedes, la Nove Buglé tiene 95 y es la que más está creciendo. Entonces tenemos que prestarle atención a implementar las 37 políticas públicas del COPEME, que ya fue aprobado, con 241 líneas de acción acordadas en el Compromiso Nacional por la Educación, y hacer los cambios legislativos que se requieran para transformar el Ministerio de Educación. Cuando usted gira una instrucción en el Ministerio de Educación, debe pasar 7 niveles, hay que aplanarlo, porque es demasiado amplio y no se puede, hay que aumentar la cantidad de supervisores. Tenemos que construir más escuelas medias y premedias. Fíjense, en la premedia es cuando empieza el declive académico, es cuando los estudiantes empiezan a tener deficiencia académica que va a afectar el 11º y el 12º grado. Ustedes saben que los estudios han demostrado, cuando hay organizaciones criminales, se han hecho estudios y se ha demostrado que son aquellos que cuando se da, pregunta, ¿usted terminó su escuela? Dicen, no terminamos la primaria. Casi todos concuerdan en lo mismo. Por eso es que nosotros decimos que el tema de educación debe ser considerado como un tema de seguridad nacional. Bueno, y es un buen enfoque, ¿no? El de la seguridad nacional que está vinculado al de educación, ya que pues estudiantes fuera del sistema educativo son más propensos a participar en actividades delictivas. Tenemos que dejarlo hasta acá, doctor Cañizales. Ojalá nos acompañe pronto nuevamente para abordar exclusivamente el tema de educación, que sabemos que es medular, importante, evaluar también cuáles son las propuestas educativas y cómo se pueden implementar, sobre todo lo que usted mencionaba del Compromiso Nacional de Educación, una deuda que tenemos desde hace varios años, pero de momento pues agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Ponemos a su consideración y de la audiencia, cuando requiera un especialista en diferentes temas, ponemos a disposición ese talento humano que tiene Trinca para el beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, era el presidente de la think tank Trinca y también ex ministro de Estado Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Cañizales. Nosotros tenemos que seguir con más de nuestro programa aquí en Radio Ancon. Más temprano estuvimos en la presentación de los canales oficiales de la Junta Nacional de Escrutinio, encargados de escrutar todas las actas para el próximo encuentro electoral que vamos a tener el 5 de mayo. Vamos a colocar algunas declaraciones de la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Nivia Rosana Castrellón, refiriéndose precisamente a lo que será y es actualmente la Junta y la forma en la que se va a estar llevando todo el proceso de difusión de información. Eso significa que nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que esa voluntad sea no solamente cuidada, sino honrada. Y vamos a trabajar en ese sentido, que es lo más importante,
tomando en cuenta que hay principios de transparencia, objetividad, profesionalismo e imparcialidad. Nosotros queremos insistir en algo. La ciudadanía va a poder ver el escrutinio en vivo 24/7. Va a tener acceso a lo que nosotros estamos haciendo porque por ley en Panamá el escrutinio es público. Así que va a haber una transmisión en ese momento. Además de ese escrutinio, ustedes han estado realizando otras labores previo a las elecciones. Muchísimas labores que supuestamente no están en la descripción del trabajo de la Junta, pero creemos que son absolutamente necesarias. Lo primero, hacer docencia colectiva, porque entendemos que hay algunos mitos, como por ejemplo que el TER, en un momento dado, que es la transmisión extraoficial de resultados, da la información oficial de quién va a ser el próximo presidente de la República y su vicepresidente. En Panamá no es así. En Panamá ningún funcionario proclama un candidato como ganador. Solamente lo hace la sociedad civil y eso nos corresponde a nosotros hacerlo oficialmente. Otro mito que estamos tratando de desmitificar es que nosotros no usamos tecnología. Nuestro proceso es absolutamente manual. Nosotros escrutamos 39 actas circuitales con sus respectivas actas de mesa y el acta del REVA, que es el acta que tiene que ver con los residentes en el extranjero y el voto adelantado. Todo se hace en físico en el Parlatino. Y, por supuesto, nosotros queremos invitarlos a 4 cosas. 1, por favor, salgan a votar con confianza, porque la democracia se construye votando. 2, otra invitación, vote de manera informada y de manera responsable. Busque la información. Dense cuenta cuál es la trayectoria del candidato, verifique cuáles son sus propuestas y sobre todo comprenda que hay que ser responsable cuando vota. 3, estamos disuadiendo del voto nulo o el voto en blanco. Nosotros pensamos que hay algunas personas que creen que eso es una manera de protestar, no es cierto, es una manera de restar. Entonces hay que tomar decisiones y hay que hacerlo de manera muy consistente. 4, juventud, salgan a votar responsablemente y por supuesto estamos disuadiendo del clientelismo. Por favor, de pronto un premio material no hipoteque el país por los próximos 5 años. Dígame, pero entonces van a contar con plataformas digitales, ¿sí o no? A ver, muy importante. Nuestro conteo es manual, pero es tan sencillo nuestro conteo, porque es manual, que incluso la ciudadanía puede, cuando nosotros estamos dando los resultados, utilizar un Excel o hacerlo a mano y verificar la información. Además, en esta ocasión, el Tribunal Electoral va a tener la oportunidad de hacer llegar la información de las actas a través del visor y la ciudadanía va a poder ver las propias actas. Lo otro que es importante. Bueno, era parte de la entrevista con la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, refiriéndose a lo que va a ser el trabajo crucial de la sociedad civil en las elecciones de 2024, el 5 de mayo, y el papel que tiene de escrutar todas las actas para la proclamación de quien sea el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Por supuesto, también revelando los canales de comunicación en redes sociales y la página web. Nosotros tenemos que dejarlo hasta acá, se acabó pues la hora, pero no se vaya porque en breve vienen 2 horas de deporte con Miguel Ángel Cuadra en la cancha. Usted siga en sintonía de esta su emisora Radio Ancon y pues será hasta mañana con más información en el menú ejecutivo de Ancon.